César Hildebrandt inicia su crítica señalando que la muerte no convierte a Fujimori en una figura respetable. Lo describe como el peor dictador en la historia del Perú, destacando cómo su régimen no solo impuso su voluntad, sino que también gratificó las peores inclinaciones del país, instalando una cultura de cinismo y corrupción. En el Servicio de Inteligencia Nacional, que la Fiscalía recibiera órdenes de Palacio, que los magistrados rebeldes del Tribunal de Garantías Constitucionales fueran sacados a patadas por el Congreso oficialista, que la televisión alabara al dictador hasta la axila y más allá de la vergüenza. Porque Fujimori practicó el culto a la personalidad como nadie y creó, con el presupuesto público sin control, una red de clientelaje siempre agraria. Aunque Fujimori derrotó la hiperinflación y venció al terrorismo, Hildebrandt afirma que el precio fue exorbitante, la destrucción de las instituciones y la democracia. Su comparación con Ferdinand Marcos subraya que, aunque salvó al país del terrorismo, lo sumió en un régimen dictatorial y corrupto. La suya no fue una dictadura competitiva, como dicen algunos engreídos, sino la dictadura más corrupta que haya sufrido el Perú. ¿Cómo fue que al comandante general del ejército se le halló cuentas en el exterior por 30 millones de dólares? ¿Cómo fue que a Montesinos se le encontró en una sola cuenta de Suiza 48 millones de dólares? ¿Cómo fue que Fujimori, siendo todavía presidente, le entregó a Montesinos 15 millones de dólares traídos en efectivo desde el Ministerio de Defensa? ¿Qué mafia nos gobernó para permitir que Fujimori disfrazara a un edecán de fiscal para entrar al domicilio de Trinidad Becerra, la esposa de... Fujimori ejerció un control absoluto, cubriendo todas las instituciones, el Congreso, el Poder Judicial y los medios de comunicación. Tras el golpe de 1992 y su reelección en 1995, su régimen consolidó una corrupción que se extendió a todos los rincones del país, destruyendo los valores democráticos. Montesinos, y poder sacar así los videos que lo pudieran comprometer. ¿Qué clase de presidente tuvimos que renunció por fax desde el Japón? ¿Qué clase de persona fue Fujimori si recordamos que quiso ser senador japonés prometiendo ser fiel a la bandera del sol naciente? ¿Y qué clase de país quieren que seamos los que a esta hora nos exigen que rindamos culto a la personalidad de tamaño personal? No voy a recordar aquí que el gobierno de Fujimori trazó un plan para matarme. Eso es irrelevante. El verdadero drama es que Fujimori nos quiso matar como país, como tierra de existencia. Hildebrandt expone cómo Fujimori fomentó la mentira y el engaño como herramientas políticas, imponiendo una moral corrupta que promovía el «sálvese quien pueda». Convirtió a la picardía y el cinismo en virtudes, generando una sociedad que aceptaba la corrupción como norma, deteriorando la ética pública. Diversas, de intereses distintos, pero de metas comunes. No olvidemos eso. Y no renunciemos a detestar a quienes quieren borrarnos la memoria. Recordar no es un derecho, es un deber moral. Ese ha sido nuestro comentario respecto del repugnante aprovechamiento político que han querido hacer algunos de los funerales y el entierro del señor Alberto Fujimori. Y el serronismo, como dice la República, pretende avasallar más a jueces y fiscales. El subtítulo de la República es correcto: vandalismo político. Todavía no le llaman AMPA congresal, como nosotros los siempre temerarios, redactores de Hildebrandt en sus tesis. Pero en fin, ya están a punto, vandalismo político. Investigado Valdemar Cerrón plantea reforma para obligar a fiscales, jueces, policías y miembros del TC a enviar informes de procesos en trámite al futuro Parlamento. El texto presentado carece de sustento y contiene autoplagio. El periodista detalla la magnitud de la corrupción durante el régimen de Fujimori, mencionando cuentas multimillonarias encontradas en el extranjero de Montesinos y otros altos mandos. Expone cómo Fujimori facilitó estos actos, incluso entregando 15 millones de dólares en efectivo a Montesinos. Es increíble, ¿no? Increíble. No se extrañe de que esto progrese, de que esto prospere y que esto quizás se convierta en un proyecto multipartidario
y de pronto en una ley. El Congreso de los Delincuentes no tiene fronteras, no tiene linderos, no tiene idea de hasta dónde puede llegar, avanza y nadie lo detiene. Claro, quien tendría que detenerlo sería Palacio, decirle hasta aquí nomás, empiezo a vetar tus proyectos o me desentiendo de ellos. No está sucediendo eso porque, como ustedes saben, Palacio y Congreso tienen una sociedad absolutamente fraterna. Hildebrandt recuerda la renuncia de Fujimori desde Japón y su posterior intento de convertirse en senador japonés, lo que describe como una traición a Perú. Critica duramente la imagen que algunos quieren promover de él, buscando rendirle culto, a pesar de su destructivo legado para la nación. Toda la década del 90, cuando era muy duro ser opositor, a diferencia de otros que lo apoyaron cuando era poderoso. Fui crítico de su gobierno, dice. Fui crítico de su... No eras crítico, Fernando. Tú decías que Fujimori era un ladrón y un asesino y un corrupto y que su hija era peor que él. Eso no es ser crítico, eras hipercrítico, eras demoledoramente crítico, eras violentamente crítico, democráticamente crítico, indignadamente crítico. Pero claro, el pobre Rospigliosi está ahora de chaleco de la hija. Entonces, la vida castiga así a cierta gente. Pues. A ver, leo en El Comercio, el día de ayer, el 79% está en contra de que Santibáñez se mantenga en el cargo. Sí, ese es el titular, ¿no? Es una encuesta de Datum. Está bien, es cierto, el 79%. Hildebrandt subraya que Fujimori no solo intentó eliminar opositores, sino también destruir al país como una nación de diversidad y metas comunes. Hace un llamado a no olvidar este pasado, enfatizando que recordar no es solo un derecho, sino un deber moral ante quienes quieren borrar la memoria histórica. El 79% está en contra de que Santibáñez se mantenga en el cargo. El ministro del Interior es un desastre y además es un matón. Pero el titular no era ese, el titular es que la señora Dina Boluarte, a pesar de todo lo que hace, sigue en 91% de desaprobación. Aquí está el cuadro. Aprueba o desaprueba, 91%. Y la aprobación ahí, estática, congelada, en un miserable 6%. 91%. Finalmente, Hildebrandt critica el uso político de los funerales de Fujimori, calificando de repugnante el intento de algunos de aprovechar el momento para limpiar la imagen del dictador. Deja claro que el legado de Fujimori sigue siendo una mancha imborrable en la historia del Perú. De los peruanos rechazan a la señora Dina Boluarte. No importa cuánto ronronee, cuántos gatos cite, cómo se vista, ni qué expresiones altisonantes emplee. 91% le dice a la señora que se vaya. Pero no se va a ir, porque el Congreso así lo ha determinado. ¿Estás de acuerdo con el comentario del periodista César Hildebrandt? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes para no perderte ninguna información.